En momentos de tu vida, de aflicciones y dolor, hoy no encuentras la salida y muy triste estás. Quiero hablarte de un amigo, él te quiere ayudar. Pon en él todas tus cargas y afán. Su nombre es Jesús mi Rey, que transformó mi vida entera con su amor. Me libertó de mi maldad y ahora yo le sirvo cada día más. Yo te invito, amigo mío, que confíes en el Señor cuando vengan aflicciones a tu corazón. Y cuando te hayas rendido a los pies del Salvador, testifica de su gracia y de su amor. Su nombre es Jesús mi Rey, que transformó mi vida entera con su amor. Me libertó de mi maldad y ahora yo le sirvo cada día más. Carlos nos hizo el favor de leer el capítulo completo para poder centrarnos nuestra atención en todo el libro. Ahora, el título es el maná de esta mañana, el maná. ¿Qué significa el maná? Ellos decían, ¿qué es esto? ¿Qué es alimento esto? Es lo que ellos se preguntaban. ¿Esto es alimento? ¿Cuál es considerado el mejor pan del mundo? ¿Cuál es considerado el mejor pan del mundo? Para algunos críticos de la comida, el mejor pan del mundo está en la India. Es una tortilla grande, como una masa de pizza. La diferencia con otros panes, como en Europa, que es el bolillo o el baguette, o la tortilla aquí en México, que no tiene tantos nutrientes, es que le ponen diferentes tipos de quesos. Le ponen frutas, le ponen verduras, le ponen ajo, le ponen cebollas y diferentes especies. Entonces es una comida muy común en la India, que la gente pasa a la esquina, pasa a comprar su pan, enrolla una tortilla grande y se va comiendo la tortilla y es muy nutritiva. Y con eso va a desayunar en muchas partes de la India. Ese es considerado el mejor pan del mundo el día de hoy, según algunos críticos. En la historia que acaba de leer el hermano Carlos, el mejor alimento que el pueblo de Dios tenía acceso era el maná. Era como una semilla de culantro que era de color blanco, dice, y que te sabía como hojuelas de miel. ¿Verdad? Ya lo ha probado usted, la hojuela de miel. Y dice que lo podías asar o lo podías cocer, o lo podías moler. Lo trillabas, lo hacías polvo y entonces podías hacer pan. Y si lo cocías, pues era una masa como cuando haces empanadas. Y bueno, eran diferentes formas en cómo lo podías comer y vemos que era un alimento excelente. Pero ¿cuál es el mejor alimento el día de hoy para el mundo? Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. Cantábamos en el primer, Cristo descendió del cielo para alimentarnos. Y el alimento que Cristo nos ofrece no solamente tiene efecto en esta vida, sino por la eternidad. Si tú te alimentas de ese pan, puedes tener bendición el día de hoy y por la eternidad. Por lo que acabamos de leer, el ser humano y el cristiano en particular se queja por todo. No obedece, no obedecemos. Nos quejamos ahorita de que no hay agua, ¿verdad? Al menos en mi casa desde el jueves no tengo agua, jueves, viernes, sábado y domingo. Y nos quejamos, es difícil tener
todas las actividades, lavar la ropa, el baño, bañarse, y a veces con el calorcito está uno como cubito de hielo derritiéndose, ¿verdad? De sudor. Pero debemos tener cuidado porque somos propensos y fáciles a quejarnos. Hubo algunos meses atrás que no hubo luz, a mí también me tocaron 3 días allá. Y entonces, aunque sí había agua, pero no había luz. Y es uno muy susceptible a quejarse por lo que a uno le hace falta. Así es el cristiano, nos quejamos fácilmente. También vemos en el texto que somos propensos a desobedecer, el pueblo de Israel desobedece. Y aunque tenemos la palabra de Dios, que es el pan de vida, y podemos alimentarnos de él diariamente para enfrentar las pruebas de este mundo, no lo hacemos. Es al último lugar a donde recurrimos, a la palabra de Dios y a Dios. Ya cuando sentimos que no podemos, es que vamos a la palabra de Dios y somos desobedientes. Dios nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y el domingo pensamos en otras cosas antes de venir. Que si va a haber un partido, que si va a haber una fiesta, que si va a haber una albercada, que si voy con mi suegra. Y buscamos pretextos muchas veces para no ver, o estoy cansado, o voy a trabajar, ¿verdad? Somos desobedientes a la palabra. Y también vemos que cuando Dios le dice a Moisés que guarde un poco del maná para testimonio de las generaciones futuras, tendemos a olvidar, porque Dios sabe que tendemos a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, y nos olvidamos lo que Dios ha hecho. Israel se olvidó que hacía algún poco tiempo, como mes y medio, Dios los había liberado de Egipto con 10 plagas poderosas. En el capítulo 15 de Éxodo vemos que están cantando Moisés y María, y exaltando el nombre de Dios y diciendo que Él es grande y poderoso, y echó a la mar los carros de Faraón y destruyó a su enemigo. Pero no ha terminado Éxodo 15 del 21 al 27 que predicó el pastor el domingo pasado, y ya nada más 3 días sin agua y el pueblo está quejándose. Entonces, y después Dios les da agua, avienta un árbol y dice que están en Elim un tiempo que se considera que era un oasis con 70 palmeras, y Dios te mete a pruebas como el horno, como el pan, y te saca, te enfría. Te mete al horno, te saca y te enfría. Y nuevamente, ahorita los va a sacar otra vez al desierto para poder después volverlos a enfriar. Y así somos nosotros. Dios nos está probando todo el tiempo, y entre más rápido lo entiendas, va a ser mejor. Dios va a probar tu fe, mas el justo por la fe vivirá, y tu fe va a acrecentar por medio de las pruebas, por las dificultades. No va a ser sencillo. Viendo el panorama de lo que hemos visto ahorita en Éxodo, hasta el capítulo 14, del capítulo 1 al 14, estamos en Egipto, estamos acá, el escenario es Egipto, el enemigo es Faraón, su ejército, su gente. Pero ahora, del capítulo 15 hasta el 18, capítulo 15, 16, 17, 18, 4 capítulos, estamos en el desierto. Aproximadamente estuvimos ahí un poquito más de 2 meses, vamos a estar ahí el tiempo. Y del 19 en adelante se está en el monte Sinaí por casi un año, para que vayamos ubicando dónde estamos. Ya no estamos en Egipto, estamos en el desierto, y como dice ahí la palabra, el capítulo 16, versículo 1 dice: partió luego de Elim, el oasis donde estaban, después de no haber estado con agua, toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin. Estamos en el desierto de Sin, en una prueba, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, es decir, al mes y medio. El pueblo de Israel había sacado comida para un mes, pero ya tenía mes y medio y ya no tenía ni agua ni comida. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Esa palabra se repite varias veces, contra Moisés y Aarón en el desierto. Y muchas veces murmuramos, nos quejamos. ¿A dónde nos ha traído el pastor Alejandro Pelayo aquí, bajo el sol, allá que teníamos clima? Pero no ha sido el pastor Alejandro Pelayo, ni de alguna manera los hermanos que lo ayudamos. Ha sido el mismo Señor. Aquí el texto dice: y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis sacado este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. El pueblo le echaba la culpa a Moisés y Aarón, y no había sido culpa de Moisés y Aarón. Era un plan que Dios tenía, porque ciertamente habían otros caminos, pero Dios decidió
llevarlos por el camino del desierto. Habían otros caminos que tenían agua, que tenían árboles, que tenían ciudades donde podían abastecerse y comer, pero Dios decide pasarlos por el desierto. Deuteronomio 8 dice, yo decidí pasar a mi pueblo para probarlos, dice, para ver qué es lo que había en su corazón y para ver si guardaban mis mandamientos y mis estatutos, para ver si obedecían. Por eso estamos aquí, porque Dios nos está probando si somos fieles o si vamos a salir corriendo. Y el hermano fulano, no sé, no está. Y el hermano fulano, no está. Dios nos está probando. Sí, es un poco incómodo. Allá teníamos clima, teníamos sombra, aquí tenemos un poquito de sol, pero Dios está probando si somos fieles a Él, porque nos congregamos aquí por Él. No por el pastor, no por, aunque sí, de alguna manera, amamos a los hermanos, debe haber un amor por el pastor, pero lo hacemos principalmente por Dios. Esa es la principal unidad. Y entonces el pueblo se queja, Señor, ¿cómo nos has traído acá? Y se queja, empieza a murmurar, allá teníamos ollas de carne y comíamos hasta saciarnos. Y no es cierto, está exagerando. Aquí la gente está exagerando porque eran esclavos y a veces se quedaban sin comer. No es, y así lo hacemos nosotros en nuestra vida. Las maravillas de Dios las minimizamos cuando hay pruebas y la prueba la exaltamos. Ahorita no hay agua, oye, pero todo el año has tenido agua. Y darle gracias a Dios por todo el año que has tenido agua, ¿verdad? Que 3 días sin luz, bueno, darle gracias a Dios por los 362 días de luz y por 3 días sin luz, ¿no? Y es para que te acerques a Dios y clames. Tal vez no has tenido tiempo de orar y de acercarte a su palabra por el trabajo o por otras cosas, y Dios te mete a prueba para probar qué hay, porque puedes maldecir a Dios. Esto de aprender a no quejarnos nos dice, por eso, ¿cómo podemos entonces aprender de estas lecciones? Porque Cristo es el pan de vida, tú debes compartirlo. Primer punto, porque Cristo es el pan de vida, tú debes compartirlo. ¿Cómo? Alegremente. El pueblo de Israel se quejó, pero no debió haberse quejado, debió haberse alegrado. Así como está cantando en Éxodo 15, así debió haber seguido, aún a pesar de las pruebas. Sé que ahorita tenemos algunos familiares enfermos en la fe, pero no es que debemos alegrarnos porque es algo que Dios está trabajando en el hermano Hilario, en la familia. Y Dios quiere tocar el corazón de la familia para volverse a Dios. Y nosotros no sabemos qué hay detrás de cada prueba, pero Dios sí. Y lo único que debemos hacer es confiar, sin importar. El día cuando te quedas sin trabajo, también debemos confiar en Dios y en su palabra. Eso lo vemos del 1 al 19. Dios juzga a este mundo por medio del agua. Vemos que en el diluvio Dios juzga al mundo por medio del agua, ¿verdad? Lo inunda y la ahoga. Después vemos en el Mar Rojo juzgando Dios a los egipcios, porque Dios le había dado a Faraón el poder y la gloria de alguna manera para hacerse un pueblo grande entre las naciones, pero no era para humillar a su pueblo. Y eso ha pasado con todos los pueblos, Asiria, Babilonia, que Dios les ha dado el poder, pero han abusado, y después Dios los castiga. Y Dios ahoga a Faraón, su ejército, sus caballos, y juzga a Egipto con agua. Y ahora vemos, como parte del contexto, vemos en Éxodo 15, 21, 27 lo que pasó, predicó el domingo pasado, que Dios juzga a su pueblo por medio del agua, ¿no? Lo tiene 3 días sin agua y le da agua, en el agua de Mara, ¿se acuerdan? Las aguas amargas, pero también juzga a su pueblo. Dios va a empezar por su pueblo. Antes de juzgar al mundo dice que va a empezar por su casa, va a disciplinar al mundo, pero nos va a disciplinar a nosotros también. Ahora, ¿Dios está juzgando a Nuevo León? Sí. ¿Ha tenido una falta de agua? Digo, estaba investigando y desde el año pasado ha habido un problema con el agua en Nuevo León. Pero Dios está juzgando. No es cosa extraña que no haya agua en Nuevo León. Es porque Dios le está diciendo a los regios, oigan, es necesario que se pongan a cuenta conmigo. Yo sé que tu Dios es el trabajo, es el dinero, y si tienes algún vicio, pero quiero que sepas que yo estoy aquí para juzgarte. Y los dejó, por lo que me han platicado algunos hermanos que fueron algunos meses, ahorita llevamos algunos días, y seccionas, ¿no? Por partes. Pero Dios está juzgando. Dios está juzgando este mundo. Él se encarga, Él es el juez. A veces vemos violencia, vemos cosas feas allá afuera en la sociedad, secuestros, narcotráfico, tiroteo,
cosas perversas, pero Dios está juzgando al mundo, pero va a empezar por nosotros. Así que más vale que dejemos de quejarnos y alegremente disfrutemos de las cosas buenas que Dios manda a nuestras vidas, pero también de las cosas malas. Pablo decía, porque he aprendido, así dice Pablo, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque sé tener abundancia y así estoy contento al tener escasez. En lo bueno y en lo malo, dice Pablo, he aprendido. No dice ya nací con el chip y ya me la sé toda. No, Dios nos permite este tipo de pruebas para que aprendamos. Es todo un arte el aprender. No es fácil, es difícil estar bajo la prueba. ¿A quién le gusta? A mí no me gusta. Cuando tengo problemas en el trabajo, con los niños, con el maestro, no me gusta. Teniendo jefes difíciles en algunas ocasiones que rozamos nuestra forma de pensar. Y aquí en la iglesia también a veces tenemos algunos roces. No me gusta cómo se predica, no me gusta cómo se canta. Es que no es tanto el quejarse, usted cante. Y es predicar, escuche y llévese, aunque sea una oración, y pónganla en práctica. Tal vez no anote todo lo que esté diciendo, pero algo que pueda Dios regalarle, porque es su palabra, es el alimento. Dice Jesús, no solamente de pan y agua vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de la boca de Dios. Entonces Dios nos invita a alimentarnos de ella diariamente. ¿Por qué? Porque sabe que nos vamos a quejar, porque sabe que diariamente al levantarse es una prueba. Salir corriendo con el tráfico y llegar corriendo, ya llegas acelerado, ¿verdad? Y llegar y en el trabajo tienes que cumplir ciertos estándares que te piden. A veces los jefes, con la gracia de Dios, estoy en una institución cristiana, pero a veces sale la carne. No quiere decir que porque estamos en una institución cristiana a veces no tengamos jefes difíciles, o compañeros o alumnos difíciles de tratar, o vecinos que tratar, ¿verdad? Pero entonces tenemos que tener cuidado de cómo respondemos a estas quejas. Vivir alegremente nos lleva al segundo principio. Porque Cristo es el pan de vida, tú debes compartirlo. Porque Cristo es el pan de vida, tú debes compartirlo. ¿Cómo? Obedeciendo. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. La explicación está del 20 al 31. Acompáñame al versículo 20 del capítulo 16 de Éxodo. Dice el 20. Dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y criaron gusanos y hirió y se enojó contra ellos Moisés. Es decir, Dios le dijo a Moisés y a Aarón, ve y diles al pueblo que voy a hacer llover maná temprano para que coman. Y en la tarde les voy a dar codornices. Solamente 2 veces Dios ha dado codornices. Todo el tiempo durante los 40 años fue maná por la mañana. Eran 2 medidas de gomer, o 2 kilos, o 2 litros por persona. Y eso es lo que tenían que recoger. Pero agarra el pueblo, ¿y qué es lo que hace? Va y recoge más. ¿Y qué hace? Se le pudre. No obedece la palabra de Dios. Es rebelde. Y solamente 2 veces da codornices. Esta vez, y al final se quejan del maná. Dios manda codornices, dice que manda una parvada. Y empiezan a levantar desde la mañana, desde la tarde, la noche y la mañana, hacen montones y cuando lo están comiendo Dios manda una plaga y dice que los glotones, los codiciosos murieron. Un lugar donde dice que es de codicia, porque codiciaron la carne, o sea, menospreciaron el maná. Porque el pueblo de Israel se la pasaba quejando, se quejó, se estaba lamentando, Señor, ven a liberarnos de Egipto. Dios manda a Moisés. Cuando llega Moisés y habla con Faraón, le duplican el trabajo porque les quitan la paja y se vuelven a quejar. Cuando están en el Mar Rojo encarcelados porque venía el pueblo de Egipto para matarlos, Señor, ¿por qué nos has traído aquí, Moisés? Porque habían tumbas allá. Y después en el 15, ¿por qué no hay agua? Nos has traído a morir de sed, nos has traído a morir de hambre. Después cuando pelean con Amalek, nos has traído a morir por un ejército. Y es una cantidad de quejas de este pueblo que es igual a nosotros. Nada es diferente, dirá a ellos, pero yo no, somos iguales. No hay una gran diferencia con ellos. Se vuelven a quejar, Señor, ya estoy harto del maná, y Dios manda serpientes. Y entonces cada vez que se quejaban, se quejan otra vez, Dios hace que se queme una parte del campamento. Se ven como 13 quejas de las que conté en Éxodo. 13 quejas de Israel, viendo las promesas, viendo el poder de Dios. Este pueblo se la pasa quejándose. Y en nada somos diferentes a este pueblo de quejumbrosos. Ahora,
debemos obedecer. El problema que vemos aquí del pueblo es que también les dice, no solamente que deberían de recoger 2 gomer, 2 kilos o 2 litros de gomer, de maná, que era como semilla de culantro, ¿verdad? Blanco y con sabor, ya hemos platicado eso. Era 2 kilos o 2 litros por persona. Hay quienes levanten más, se pudre y apesta. Después le dice, el viernes van a recoger el doble de porción, porque el sábado no voy a mandar. Y dicen, y hay algunos que salen el sábado otra vez desobedeciendo, porque no obedece, es un pueblo rebelde. Sale el sábado a buscar, porque caía con el rocío de la mañana, y era como un algodoncito, pero cuando salía el sol, se derretía. Era todo un milagro. Por 40 años Dios estuvo dándole un milagro de alimentarlos diariamente. Cuando tú te llevas un vaso de agua o la comida, hoy no sé qué desayunaste, unos huevitos estrellados, y hoy en la tarde un pollito de la cabaña, no sé, y en la tarde unos taquitos de barbacoa, lo que sea que vayas a desayunar, comer, cenar, y ahí se acuerda de los pobres, por favor. Acuérdate que es Dios quien te alimenta. El que pone el plato en tu casa es Dios. 1 Corintios capítulo 10 dice que debemos aprender de esta generación con tu más rebelde, porque quedó prostrada en el desierto. Esta generación no entró por su desobediencia y por su incredulidad, no entró a la tierra prometida. Se quedó postrada en el desierto. Solamente, ¿quiénes entraron? Josué y Caleb, y los que tenían menos de 20 años, porque la generación arriba de 20 años quedó muerta en el desierto por su incredulidad. Dice, aprendamos de ellos que fueron quejumbrosos, que fueron desobedientes, que fueron rebeldes, que fueron idólatras. En el capítulo 32 ya los vemos, danos dioses, le dice Aarón, como que si Dios no fuera suficiente, ¿no? Y nosotros regresamos a esa idolatría. Aprendamos de esa generación que es contumaz y rebelde. Desde Adán y Eva, ese ha sido el problema. ¿Cuál fue el problema? Dios le dijo, no tomes el fruto prohibido. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Comieron el fruto. El problema siempre ha sido la desobediencia. Desobedeció. Abraham le dijo, te voy a dar, y aunque tuvo fe que Dios le daría un hijo, durante 5 años tenía 75 y a los 100 años se los dio, él buscó por sus propios medios conseguir un hijo. Y tuvo a Agar y después como hijo a Ismael. Pero a veces tenemos en la prueba, queremos solucionar nosotros la prueba. Estamos en medio de una necesidad, de una enfermedad, de un problema, y queremos solucionarlo, queremos satisfacerlo a nuestra forma, siendo que debemos de ir a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que haga esta situación? Tengo problemas en el matrimonio, ¿me divorcio? No es esa la solución, no es esa la solución, porque Dios nos ha mandado a estar unidos por siempre. Entonces tenemos que buscar en su palabra la solución a un problema marital. Tengo problemas con mis hijos, no obedecen, son rebeldes. Tal vez algunos ya andan al alcohol, drogas, o ya empiezan a tender más a irse de este mundo. La palabra de Dios, el pan de vida, es la respuesta. Y andamos buscando con psicólogos, y andamos buscando en otros lados con consejeros, y estamos buscando en otros lados. Y aquí está la palabra de Dios. Mientras que el consejero sea cristiano, está bien, ¿verdad? Pero a veces andamos buscando consejo con el vecino, con la vecina, con el familiar, que no es nada creyente, y el consejo no es nada, ni sabio, ni sano. Entonces, si es cristiano, está bien, si es un pastor, está bien. Pero para eso tenemos la palabra. Es suficiente la palabra para solucionar nuestros problemas, cualquiera que de estos sea. Y bueno, y vemos a Saúl. Cuando llegamos al tiempo de los reyes, Saúl dice que el reinado le fue quitado por desobediente. Dios le dijo, ve y aniquila al pueblo de Amalek, porque en el capítulo 17, el próximo domingo tal vez veamos eso, no sé cómo están los pasajes, pero sale Amalek por la parte de atrás de Israel y mata a los enfermos y a los ancianos y a niños. Y Dios se molesta y le dice, contra el trono de mi reino te has levantado y me vengaré de ti. Y lo hace con Saúl, ve y extermina a los animales y a los reyes. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Allá trae los animales más gordos, allá trae el rey, y lo vuelve a probar, y lo lleva a guerra con los filisteos, y está esperando a Samuel a que venga a ofrecer sacrificios, y lo que hace él es ofrecer sacrificios, y a él no le correspondía como rey ofrecer sacrificios, le correspondía al sacerdote, el intermediador entre Dios y los hombres, como lo es Cristo. Por eso tenemos a Cristo, que es nuestro intermediario entre Dios y nosotros, y podemos correr en cualquier necesidad, en cualquier enfermedad podemos correr a Cristo y confiar y estar en paz.
Lo podemos decir fácilmente, pero es difícil estar en la prueba, porque estás bajo el agua y estás en el horno, estás cociéndote como pan. Pero desobedeció, somos desobedientes por naturaleza. También vemos un profeta que es mandado a Jeroboam porque levanta 2 becerros de oro después de que el reino se divide. Y le dice Dios al profeta, por el mismo camino que te vas, por el mismo camino regresas. Y le sale otro profeta para probarle, oye, ven a comer aquí, Dios, Jehová me dijo que vinieras a comer conmigo y que fueras por acá. Sí, dice el otro. Se va y ¿qué le pasa al profeta? ¿Se acuerdan? Es atacado por un león y es muerto por no obedecer la palabra de Dios. Hay consecuencias cuando tú no obedeces la palabra de Dios. Cuando tú eres infiel en tu matrimonio van a haber consecuencias, sí. Cuando tú no instruyes a tus hijos en el camino de Dios van a haber consecuencias, sí. Tarde o temprano te vas a dar cuenta. Eso va a llegar. Si tú no has tenido tiempo para educar a los hijos, tarde o temprano vas a pagar la factura. Pero tenemos la palabra de Dios y podemos confiar en ella. Debemos aprender obediencia. Al igual que se aprende, como dice Pablo allá, que aprendió obediencia a Cristo. Vemos en Hebreos 5:8 que Él aprendió obediencia. Hebreos 5:8 nos dice que Cristo, estando en la carne, aprendió a ser obediente. ¿A qué se refiere? Si Jesucristo es Dios, ¿no? Él lo sabe todo. ¿Qué podía aprender? Es cierto, Jesucristo es Dios, pero también es hombre. Y como hombre aprendió a ser obediente hasta la muerte, dice Filipenses. Porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él aprendió a hacer obediencia. ¿Qué significa? Que no sabía. No se refiere al conocimiento. Que estando en la carne, que siendo un cuerpo, que teniendo un cuerpo como humano, para que Él es sacerdote y sumo sacerdote, pueda identificarse con nuestras necesidades. Él supo lo que era tener sed. ¿Se acuerdan que estuvo en el desierto por 40 días? Él supo lo que era tener hambre. Incluso cuando llega con la mujer samaritana y le dice, dame de beber porque tenía sed, ¿verdad? Él se puede compadecer con nuestras necesidades, con los problemas que tenemos. Él tuvo que sujetarse a sus padres y obedecer. Él tuvo que soportar a sus discípulos y sentir la traición, ser traicionado por sus mejores amigos. Y a veces, ¿cuántas veces no nos ha traicionado algún hermano, algún familiar, algún amigo, cuando le hemos dado la confianza y lo hemos metido a la casa y le hemos dado de comer y hemos dado lo mejor, y cuando él está bien y ha tenido la oportunidad, te ha querido aplastar? Hemos vivido de alguna manera eso, y lo vivimos con la pareja y con los hijos. Vivir obedientemente nos lleva al tercer principio, que es, porque Cristo es el pan de vida, tú debes compartirlo. Porque Cristo es el pan de vida, tú debes compartirlo. ¿Cómo? Recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso la explicación está en el versículo 32 al 36. Acompáñenme por favor con su vista. Éxodo 16, 32 al 36. Dice así: y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gómer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija, pon en ella un gómer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sean guardados para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gómer es la décima parte de una efa. ¿Cómo te gustaría que te recordaran en tu muerte? Aquí Dios le está diciendo a Moisés que guarde un poco de maná para futuras generaciones, para trascender, para que la fe pueda trascender. Acuérdate lo que Dios ha hecho. Dios te ha llamado, te eligió allá con Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos, trajo Isaac, Jacob, José, introdujo al pueblo a Egipto cuando había hambre. Dios se ha movido a través de los alimentos. Dios te da dirección a través de las necesidades. No había que comer allá en Canaán y Dios los lleva a Egipto, pero también Dios después los saca por medio de Moisés. Dios habla por medio de las necesidades. Cuando vemos al profeta Elías, que promete que no va a haber, que en el nombre de Dios promete que no va a haber agua, que no va a llover durante más de 3 años, y lo lleva a un río, y vienen los cuervos y el agua que había del río, y él comía de lo que los cuervos le daban.
Pero cuando cesó la comida, era tiempo de moverse. Dios te habla a través de las necesidades. Dios está hablándonos a través de las enfermedades. Dios quiere que aprendamos a escuchar. Por eso Dios permite diferentes circunstancias. Los problemas que tienes en el trabajo no son obra y pura casualidad y coincidencia. Es porque Dios está hablando. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Que aprendamos a vivir alegremente sin importar la circunstancia. Dios quiere que obedezcamos su palabra sin importar cuál sea la situación en nuestra vida. Él quiere que dependamos. No es fácil trabajar todo el día y después llegar a la casa, atender a los niños, al esposo, y después venir en la noche a la iglesia y atender las necesidades de la iglesia. Va a ser una cosa difícil. Pero Dios quiere que aprendamos a depender de Él, cualquiera que sea nuestra situación. Por eso pregunto, ¿cómo te gustaría que te recordaran en tu muerte? Todos vamos a morir. Tenemos una cita con la muerte, sin lugar a dudas. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Qué quieres que digan de ti en el velorio? Porque el velorio, cuando tú estés muriendo, va a ser la última oportunidad que vas a tener para dar testimonio de tu fe, ¿no? Para trascender, para recordar lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? ¿Cómo quieres que te recuerden? No, hombre, este hermano era el que venía y me peleaba en lugar del estacionamiento. Era bien celoso con su mujer. No vaya usted a ver a su mujer porque se peleaba con usted. No me hubiera visto ese hermano, la boca. Escuchen la boca de la mujer. ¿Cómo quieres que te recuerde? Porque va a ser por tus obras, por tus hechos. Aquí es la gracia de Dios, por supuesto, pero damos testimonio de nuestra fe. Trascendemos. Aquí Dios le pide a Moisés que guarde para futuras generaciones. Acuérdate lo que yo he hecho por ti. Acuérdate que yo te di agua en el desierto. Acuérdate que yo te di pan en el desierto. Y por eso estaba la fiesta de los tabernáculos. Se llenaban algunas vasijas de agua y la fiesta de los panes para recordar. Y por eso hacían fiestas en las ramadas, porque habían estado en el desierto. Y Dios se les había proveído toda necesidad. Sombra por la mañana, fuego por la noche. Y aunque fue difícil, por supuesto, pero Dios quiere que nos acordemos de todo lo que Él ha hecho, de dónde nos ha sacado. O Dios, o cómo quieres que te recuerde. Ah, no, el hermano era un fiel creyente, era fiel asistiendo a los cultos, era una persona que cuando platicabas con él compartía la palabra de Dios, se veía la misericordia, se veía la gracia, se veía la bondad en él. ¿Cómo quieres que se recuerden de ti? ¿Cómo quieres que tus hijos te recuerden de ti? Tu esposa, tu esposo. No, fue un buen esposo, fue una buena esposa, fue un buen hijo, fueron buenos padres, fue un fiel hermano. ¿Cómo? Y eso va a ser a través de tus acciones. O como el hermano que venía nada más cuando era el aniversario, cuando había fiesta, no, o cuando había bautismo. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿No? Es en base a lo que tú hagas. Entiendo que la salvación es por gracia, por la fe, pero tus obras dicen quién eres. Podemos ver, digamos, aquí veo al hermano Lolita y hermano Abel, veo el amor que tiene la hermana Lolita por hermano Abel, el cuidado, porque vamos para ancianos, vamos a envejecer y vamos a morir. ¿Cómo quieres que sea recordado el hermano? Veo a la hermana Lucero, no está aquí con nosotros en Lidia, pero me agrada que busca que su hija estudie en una institución cristiana por amor a Dios, y Dios le provee. Pero es bonito y aprende uno está aprendiendo de los demás, cómo tratar, cómo voy a llegar con mi esposa, pues cuidando de mi esposa, ¿verdad? Porque pudiera no tener ese cuidado. ¿Cómo te gustaría que te recordaran en tu muerte? Aquí en la iglesia. Porque tenemos que trascender, recordar lo que Dios ha hecho para futuras generaciones, ¿verdad? Esa es la iglesia de hoy, pero la iglesia del futuro son nuestros hijos, son los jóvenes, y van a ser de lo que han aprendido de nosotros. A mí, de alguna manera, a mí me gusta el café sin azúcar, porque a mis abuelos les gustaba el café sin azúcar. Y hay muchas cosas que aprendemos de los abuelos y aprendemos de los padres y que hoy imitamos. Me encanta hacer ejercicio. A mis hijos les gusta hacer ejercicio. El miércoles y el domingo ellos saben que es día del Señor y no batallo con ellos. ¿Quieres ir? ¿No quieres ir? ¿Tienes trabajo? ¿No tienes trabajo? ¿Tienes estudios? No. Saben que es el día del Señor. Y es algo que tienes que enseñarles para trascender, porque el día de mañana tú no vas a estar. Ellos van a hacer su propio matrimonio y si se casan con una moabita, pero que no sea Ruth, que sea del mundo y que no quiera venir a la iglesia, va a ser un problema para que tú puedas venir a la iglesia, ¿verdad? Solamente el hecho de venir a la iglesia va a ser un verdadero problema, porque él no comparte tu fe. Y ahora la crianza de los hijos va a ser otro problema si te casas con alguien del mundo. Entonces
simplemente sé obediente. No te quejes, no critico, no condeno ni me quejo, ¿verdad? Soy obediente a su palabra y busco recordar todo lo que Dios ha hecho como memoria para ser agradecido y poder trascender y darle a las futuras generaciones el temor de Dios. Platicaba con mi hermano Ábalos allá en Tuxtla, que fue mi maestro de matemáticas y también un amigo muy amado. Me decía, ¿cómo platicamos en una fiesta? ¿Cómo podemos trascender? Y dice, bueno, con dinero, dice, podemos dejarle dinero, dice, pero pues no sabe si al año ya no tenga nada, ¿no? Porque hay gente que le ha dejado la familia dinero, no llega al año y no tiene absolutamente nada, no sabemos si van a ser sabios. ¿Cómo podemos trascender? Y proponíamos él y yo diferentes, una profesión, una casa, un carro, esto, pero al final llegamos a la conclusión que la mejor manera que podemos trascender con nuestros hijos es por medio de la fe. Dejarle tu amor y tu pasión por Dios a tus hijos, que ellos vean cuánto amas a Dios, cuánto amas tu iglesia. Mira, aquí ya hay necesidades, hermano. Ya tenemos que ir pensando, ahorita el sol ya es un problema. Cuando venga la lluvia tenemos que pensar también en unas láminas, a menos que no nos guste el problema con mojarse, ¿verdad? Pero nos vamos a enfermar. Cuando haya frío, si hemos de quedarnos aquí, si el Señor así lo permite, o si vamos a otro lado, tal vez pensar en una lámina, tal vez pensar en una puerta por parte de la iglesia para el baño, y ya ir pensando qué vamos a hacer. Tenemos que trascender y no decir, pero es que ¿por qué le voy a regalar una puerta de hermano Hilario? Si ni mi casa es, ¿por qué le voy a regalar lámina de hermano Hilario? Y después nos vamos y aquí, no tenemos que pensar así, es para el Señor. Y si hemos de dar 500 pesos cada uno, 1000 pesos por familia, no sé, pero debemos pensar en trascender. Pues esta iglesia la fundaron los hermanos fulano, la hermana Tommy, el hermano Hilario, no sé, ¿no? Es un decir, ¿no? La hermana Lolita, pero trascender, tener memoria de lo que... Dios no se va a olvidar, de todo lo que tú hagas, Dios no se va a olvidar en lo absoluto. Dios tiene memoria. Por eso cuando vemos las genealogías, en el capítulo 5 de Génesis, cuando vemos a Adán, tirando la generación de Adán y da diferentes generaciones, reyes, acabamos de ver los miércoles, reyes, crónicas, toda la historia de los reyes es porque Dios tiene memoria. Y dice que si tú das un vaso de agua a un necesitado, Dios lo va a tomar en cuenta. Y dice, ¿y cuándo pasó eso? Pues estuve en la cárcel y me insististe, tuve hambre y me diste de comer. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Ahora, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque Cristo es el pan de vida, tú debes compartirlo. ¿Cómo, Señor? Alegremente. Ayúdanos a alegrarnos en este día, porque tú lo has hecho para glorificarte, Padre. Ayúdanos a, como dice tu palabra, a alegrarnos con la mujer de nuestra juventud, Padre. Y no voltear a ver a ningún otro lado, Señor, porque tú nos has dado una pareja con quien compartir esta vida, hijos, nos has dado regalos a través de los hijos. Porque Cristo es el pan de vida, tú debes compartirlo como obedientemente, obedeciendo su palabra. Ayúdanos a alimentarnos de tu palabra cada día, Padre, porque van a ver, cada día es una prueba. Hay necesidades, hay enfermedades, hay problemas, hay pruebas, hay tentaciones, pero tomados del pan de vida, Señor, saldremos victoriosos, Padre. Porque Cristo es el pan de vida, tú debes compartirlo, Señor. Debemos recordar, Señor, todo lo que tú has hecho, de dónde nos has traído, del mundo, de vicios, de pecados, Señor. Y hoy estamos en tu casa, glorificando, esperando trascender para poder estar contigo en los cielos y poder que no solamente nuestros hijos y nuestros hermanos en la iglesia puedan ver el fruto del trabajo que tú nos has dado, sino que también otras personas extrañas puedan conocer a Cristo. Porque Cristo es el pan de vida, debemos compartirlo alegremente, obedientemente y recordando lo que tú has hecho por nosotros. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el maná que nos hace recordar que tú eres quien lleva agua y comida a nuestro hogar, Señor. No nos olvidemos, Señor, que cada vez que comamos un bocado de pan, tú eres, Señor, proveyéndonos a través del trabajo, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo lo bueno que eres en nuestra vida. Y también agradecemos, Señor, las cosas malas, las enfermedades, las necesidades, las pruebas que traes a nuestras vidas. Señor,
Gracias. En Cristo te pedimos todo esto.